Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a su 14ª sesión de taller de lectura y redacción. Espero que estén muy bien, que estén echándole muchas ganas en este ya final de semestre. Y pues no sé cómo hayan tomado lo de los exámenes, qué tengan pensado hacer. Ese tema ya lo trataremos un poquito más adelante. Pero pues primero que nada quisiera saludarlos como cada semana. Y pues como les decía, ya estas son las últimas partes, hay que darle con tocho para poder sacar esto bien a bien. Y pues nada, eso sería parte de nuestra presentación. Y también quisiera felicitarlos porque el día de hoy, si no me equivoco, si mis calendarios escolares no me fallen, es Día del Estudiante. Entonces, pues muchas felicidades a todos ustedes y gracias por no rajarse en este difícil camino que ha sido el propedéutico a distancia. Pero pues ya ahí en la presentación vendrá un poquito más explicado todo esto. Y pues ¿qué nos toca hacer hoy? Esta semana vamos a ver lo que son los géneros narrativos. La semana anterior vimos géneros poéticos. Ya sería uno de los temas con los que prácticamente estaríamos finalizando nuestras sesiones. Todavía nos queda una semanita más, pero pues sí es importante tener bien en cuenta esto de la narrativa. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestros exámenes de admisión nos preguntan al respecto de las obras más importantes de la literatura universal. Algunas veces nos preguntan de poesía, pero que yo me acuerde más o menos, casi siempre preguntan por la narrativa. Entonces sí va a ser un tema un poquito que nos lo vamos a llevar rápido para que no se haga tan pesado, pero igual vamos a tratar de dar las partes fundamentales, a los exponentes, de qué trata más o menos cada obra, y pues hay una recomendación para que las comiencen a leer, ¿no? Pero pues lamentablemente por cuestiones de tiempo, pues no podemos leer las obras clásicas o canónicas en el curso, pero pues aquí vamos a ver más o menos su estructura, vamos a ver de qué van, cómo están construidas, qué representaron en el momento en el que fueron escritas y por qué es importante que las conozcamos. Ya hay la decisión de si quieren o no quieren leerlas en algún momento, ya dependerá de ustedes. Yo esperaría que sí. Pero pues bueno, vamos a darle prisa a esto y vamos a comenzar. Como ya les estaba mencionando, vamos a empezar nuestro recorrido sociohistórico otra vez con los griegos. Nosotros vamos a comenzar con la tragedia griega en sí y vamos a terminar ya muy entrado el siglo XX, más o menos por ahí de los 50, 60, con las publicaciones de los personajes del boom latinoamericano, que también son una de las partes fundamentales en la cultura latinoamericana, precisamente, y también de la literatura universal. Pero pues vamos a ir pausadamente, vamos a ver nada más una representación rápida de algunas de las obras más importantes de la literatura universal y cómo fue su influencia tanto en el tiempo en el que fueron escritas, qué revoluciones marcaron, qué tendencias establecieron y también cuál fue su importancia a nivel cultural, antropológico, social e inclusive hasta filosófico. Pero también eso lo vamos a ver como muy rápidamente para concentrarnos más que nada en quiénes escribieron, qué escribieron, cómo lo escribieron y cuál fue su aportación a la cultura en general. Pero si nosotros recordamos un poquito nuestra sesión anterior, cuando vimos los géneros poéticos, pues vimos que no existía una respuesta como demasiado didáctica para definir qué era lo poético en sí mismo. Pero con la narrativa pues, sucede algo diferente. Por la misma estructura que tiene, por las características que posee, por los elementos que están interactuando dentro de una obra de narración, sí podemos darle una definición un poquito más pedagógica, porque se presta en sí misma la narrativa para hacer esto. Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más desmenuzado, pero sí quería tener como el antecedente de decir, bueno, la poesía es medio complicada, la narrativa también lo es, pero tiene unos elementos más constantes que sí nos permiten darle una definición como un poquito más encasillada en lo que nosotros queremos, hacia donde nosotros queremos dirigirnos. Pero, también tenemos que recordar que al igual que la poesía o el género poético, también la narrativa va a tener sus experimentaciones, también va a tener sus cambios, va a tener sus diferentes perspectivas y modos
de crearse a sí misma, y va a ser una respuesta directa a las cuestiones que se están viviendo en el tiempo en el que se está escribiendo. Por ejemplo, un ejemplo para esto así de rapidito es el Quijote. Es una buena manera de nosotros comprender cómo era la vida en la España después de la Edad Media, por ahí del 1590, a principios de 1600, más o menos nos sirve para ver cómo era la vida contextualmente en esa época. Igual, ¿qué otra podríamos ver? La novela costumbrista, la novela naturalista, toda esta también nos es un fiel reflejo de lo que estaban viviendo las sociedades de aquellos años, llámese francesas, españolas, mexicanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nada más lo ponemos ahí como un apunte. Este, ya más centrados en en qué es la narrativa, pues básicamente podemos decir que una obra narrativa es aquella que se dedica a contarnos una o varias historias. Nosotros podemos ver que hay narrativa en la música, hay narrativa en la pintura, hay narrativa en el cine y obviamente en la literatura, que es de donde parte. Pero esto de la narrativa tiene mucho que ver en las otras disciplinas, porque nosotros nos estamos refiriendo a contar algo, en decir algo y hacer una referencia, contar una historia, pues, en planos y en términos generales. Eso es lo que va a hacer la narrativa. Va a ser un poquito más sencilla de reconocer, por así decirlo, porque tenemos elementos muy específicos que están interactuando en nuestra obra narrativa. ¿Cuáles pueden ser estos elementos? Pues primero que nada, para que haya una narración tiene que haber un tiempo. No podemos hablar de tener una narrativa si no tenemos un tiempo específico en el cual van sucediéndose los actos uno tras otro. A lo mejor ya hay autores que pueden ser más experimentales empezar la historia en medio, ir hacia adelante, después regresar al inicio, después ir otra vez al medio y así. Estas ya van a ser especificaciones ya un poquito más experimentales, pero de que las hay, las hay. Por ejemplo, tenemos el Farabev, es una novela de Salvador Elizondo, que prácticamente son 200 páginas de un solo instante visto desde muchas perspectivas. De hecho, el Farabev tiene así como subtítulo la crónica de un instante. Entonces ahí también podemos hablar de una narrativa, pero ya sería meternos en rollos mucho más densos, ya un poquito más con la teoría literaria, y eso no lo vamos a hacer en este momento. Solamente lo anotamos para saber que sí hay una experimentación a nivel narratológico, pero que básicamente lo que nosotros necesitamos saber es que para que haya una narración es que exista una historia que se vaya a contar desenvuelta en un tiempo específico donde se van sucediendo los actos generalmente uno tras otro y se dan en un espacio determinado, ya sea real o ficticio, pero tienen un espacio, llamémosle geográfico, bien delimitado. Entonces ya tenemos tiempo, tenemos espacio y también vamos a tener a quiénes son aquellos que están interviniendo en nuestra narrativa, pues nuestros personajes. Hay que tener en cuenta una cosa bien clarita desde ahorita. Nosotros cuando nos referimos a una narrativa estamos hablando de una ficcionalización. ¿Qué es una ficcionalización? Lo que estamos leyendo no es exactamente real en el mundo en el que nos encontramos nosotros. Cuando nosotros hablamos de literatura tenemos que referirnos a una verosimilitud. ¿Qué va a ser la verosimilitud? Va a ser decir las cosas de manera que sean creíbles y reales, pero obedeciendo las leyes y la lógica propios del relato o de la historia en la cual nosotros estamos leyendo. A esto también se le conoce como el pacto lector. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque, por ejemplo, existen muchas novelas históricas y nosotros no podemos pensar que una novela histórica es 100% real como si estuviéramos leyendo un libro de algún historiador, de algún antropólogo, de algún sociólogo. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar nosotros de verosimilitud. Vamos a poner un ejemplo claro así de rapidito. Nosotros en nuestro mundo real y tangible creamos, independientemente de lo que creamos, sabemos que a lo mejor no existe una comprobación de los alienígenas, por ejemplo. Pero si estamos leyendo un relato sobre alienígenas, tenemos que cuidar de que ese relato sea verosímil. ¿Qué significa esto? Que en el universo de donde se está creando la historia, y en ese universo es posible que existan extraterrestres, no va a ser posible que haya, por ejemplo, dragones medievales, porque no combinarían la historia
y ahí no sería real para la historia que estamos desenvolviendo nosotros. Entonces eso es muy importante, saber que la narrativa es un género ficcional que puede tener partes de la realidad y partes de la invención humana, puede ser partes de la imaginación, puede ser tergiversar la misma realidad, puede ser tomar sucesos y modificarlos o hacerlos diferentes, meterle otros personajes, meterle otras características, meterle otros tiempos y de esta manera vamos a tener un relato ficcionalizado. Entonces, aunque veamos ahí en las novelas, en los cuentos, en los libros de narrativa en general, que se está hablando sobre personajes que sí existieron en nuestra realidad tangible, no podemos pensar que estamos enfrentándonos realmente a una verdad, digámoslo así, absoluta. Entonces, ya que quede bien en claro eso, que la narrativa es un género ficcional y que tiene estos elementos que nos permiten contar una historia donde tenemos varios personajes y que todos los hechos se suceden en un lugar determinado, ya podemos empezar a hablar de que tenemos una narrativa. También va a haber ahí otras dos cositas que se nos están escapando, que va a ser un hilo conductor, que va a ser la constante que se va a mantener durante toda la narración. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de ver es en las novelas detectivescas o en la novela negra, como se le ha denominado últimamente. La trama es siempre, o por lo general, encontrar al culpable de algún crimen, ¿no? El detective va a buscar la manera de resolver el crimen y ese va a ser nuestro hilo conductor que nos va a llevar por toda la narración, desde el inicio hasta su desenlace. También existe la posibilidad de contar una o varias historias en un mismo relato. Por ejemplo, esta obra magnífica de William Faulkner, que es El ruido y la furia, donde se cuenta la perspectiva de un mismo hecho desde 6 voces distintas que están presenciando y están siendo partes del mismo hecho. Entonces ahí tenemos 6 historias contadas desde un mismo punto, pero visto desde perspectivas totalmente diferentes. Entonces, como veremos, la narrativa puede ser muy complicada, puede ser muy sencilla, y eso ya va a depender de la pericia, de la habilidad y de las intenciones que pueda tener cada uno de los autores que vayamos a leer. Eso es en las cuestiones meramente formales. Esto es como para más o menos irnos familiarizando con los términos, para saber qué es nuestro narrador, quiénes van a ser nuestros personajes. Esto ya lo estuvimos más o menos viendo en nuestras clases anteriores, lo pudimos ver en las lecturas que hemos estado realizando a lo largo de todo el curso y sobre todo que para si a nosotros nos preguntan qué va a ser la narrativa, sepamos dar una respuesta más o menos bien argumentada. La narrativa va a contarnos una historia, va a tener un lugar, un espacio, un tiempo y una serie de personajes que están actuando en él y están haciendo y desenvolviéndose de manera muy característica, resolviendo o dotando de las características necesarias al relato para que pueda ser entendible y para que pueda transmitir la historia que nosotros queremos contar. Eso es básicamente lo que son las cuestiones formales de la narrativa. Claro, están muchísimas teorías al respecto, pero no podemos verlas ni entrar a detalle en eso, porque pues, nos llevaría meses y meses en discusiones al respecto del tema. Pero para más o menos irnos familiarizando, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y también considerar que la narrativa va a ser una estilización del lenguaje que también va a tener cierto artificio a la hora de escribir, pero no va a ser tan elaborado como lo es en el género poético, que también existe una estilización del lenguaje, pero ya va en otro sentido, porque no podemos reproducir ¿cómo se llama? El habla natural si ese no es nuestra intención. Pero bueno, ya para no entrar en detalles como más quisquillosos, vamos a quedarnos con lo hasta ahorita establecido y vamos a empezar a ver nuestro recorrido sociohistórico de la literatura universal.